Avísame si te gustaría más variaciones o un tono diferente. Sonrisa con ojos felices. El teniente Elías Carter se paró en el centro de la arena Xarrak, sus botas hundiéndose ligeramente en la arena carmesí. Las lunas gemelas arriba bañaron el campo de batalla en pálida luz azul, lanzando largas sombras, jaqueadas a través de la multitud reunida. Miles de guerreros Xarrak se acercaron al hoyo, sus ojos brillando como oro fundido, sus alargadas machas retorcidas en ansiosa anticipación. Habían venido a presenciar una matanza, su masacre. En la plataforma elevada al borde de la arena, el jefe Khazor se acercó, su forma de Halking revestida en una armadura de plato hueso Yagid. Los Xarrak eran depredadores de ápices, bestias reptiles torpes con garras de puñal y un instinto afinado a lo largo de milenios de conquista. Su sociedad entera giraba en torno a la caza, la muerte y la brutal ley de dominio. Elías fue el primer humano capturado por su imperio. Para ellos, no era un guerrero, no un soldado, solo otra especie de presa, una anomalía divertida. Su destino ya había sido decidido. Khazor se inclinó hacia adelante, su mirada depredadora se fijaba en la cara de Elías. La multitud cayó en silencio, esperando el decreto de su líder. La voz del jefe, profunda y gutural, se rumorea a través de la arena como un trueno distante. Una palabra de mí, y tú eres presa, humana. Desnudó sus dientes cerrados en una sonrisa cruel. ¿Por qué no temes? Los guerreros rugieron en diversión. Para ellos, era impensable que una criatura débil y suave como él pudiera estar en presencia de un caudillo de Xarrak sin temblar. Pero Elías no temblaba. En cambio, sonrió. Su labio estaba dividido, su uniforme estaba hecha polvo, sus manos aún llevaban los moretones frescos de las restricciones que le habían atado, pero su postura era firme, su mirada inquebrantable. Miraba a Khazor a los ojos, algo que ninguna presa se había atrevido a hacer. «Porque no soy presa», dijo Elías simplemente. La risa de la multitud falló por un momento, lo que el tiempo suficiente para que la sonrisa de Khazor se desvaneciera en un ligero ceño. Era algo pequeño, pero Elías lo vio. Bien. Tenía su atención. El suelo temblaba como la puerta al extremo de la arena gemía. Un desafiante salió adelante, un guerrero Xarrak, de casi 8 pies de altura, su escondite escaldado marcado con cicatrices rituales. Era un veterano de 100 cazas, un asesino sin dudarlo. El reunido Xarrak aullaba en aprobación. Elías miró a su oponente. Sin armas. Estuvo bien. Había entrenado para peores. El guerrero se enganchó y cargaba, garras brillando a la luz de la luna. Elías se movió. Se torció el cuerpo igual que el Xarrak, evitando estrechamente un ataque fatal. En lugar de retirarse lo que haría la presa se adelantó, plantando su codo en las costillas expuestas del guerrero con una fuerza que envió una onda a través del pecho del Xarrak. La bestia tropezó, ojos anchos con sorpresa. El público se quedó callado. Elías presionó la ventaja. Se giró alrededor del marco más grande del guerrero, golpeando duro y rápido, codos, rodillas, golpes de precisión dirigidos a puntos débiles. El Xarrak luchó con fuerza bruta. Elías luchó con la estrategia. El guerrero rugido de frustración, volviendo a girar. Esta vez, Elías se agachó bajo el columpio y le metió el puño directamente en la garganta de la bestia. El impacto fue enfermizo. El guerrero amordazó, tropezó. Elías lo dejó caer. La arena estaba muy tranquila. El Xarrak no entendía lo que veían. Esto estuvo mal. Se suponía que una pelea era corta, brutal. La presa debió haberse desgarrado. ¿Pero esto? Elías dio un paso lento hacia atrás, recuperando su aliento. Sus puños dolían, pero el dolor estaba distante, ahogado debajo de la adrenalina bombeando por sus venas. Volvió la mirada a Khazor. La expresión del jefe era ilegible. Elías respiraba profundamente y hablaba, su voz llevaba el silencio aturdido. «No lo entiendes, ¿verdad?», dijo. «Has estado cazando especies menores durante tanto tiempo, has olvidado lo que es ser cazado». Se dirigió al guerrero caído, apenas consciente en la arena. «Crees que somos débiles. Pero los humanos, aprendimos hace mucho tiempo que la supervivencia no es sobre la fuerza». Daba un paso lento hacia adelante, hacia la plataforma del jefe. Los guerreros más cercanos a él instintivamente tensos. «Se trata de adaptación», continuó Elías. Su tono era tranquilo, pero había algo en él, algo primitivo. «Se trata de pensar, planear, esperar el momento adecuado». Dejó que las palabras colgaran en el aire antes de entregar el golpe final. «Se trata de ser el mejor depredador».
Un murmullo se extendió por la multitud. Esto ya no era divertido. Esto fue incertidumbre. Por primera vez en siglos, un caudillo Xarrak no declaró inmediatamente vencedor. Las garras de Cazor se flexionaron contra el brazo de su trono, su cola se estremeció detrás de él en agitación. Empezaba a entender lo que Elías acababa de hacer. El humano había puesto la casa contra ellos. Y ahora, por primera vez, el Xarrak sintió algo que nunca habían sabido antes. Duda. Un silencio había caído sobre la arena, grueso con confusión no hablada. Elías Carter se mantuvo alto, sangrienta pero invicto. A su lado, el guerrero Xarrak, el doble de su tamaño, cicatrizado y sazonado, se extendió sobre la arena carmesí, tosiendo mientras luchaba para levantarse. A su alrededor, miles de guerreros Xarrak se acercaron en un silencio aturdido. Así no era como se suponía que iba a ir. Desde su trono en la plataforma elevada, los dedos garrados del jefe Cazor agarraron los brazos de su asiento. Sus ojos dorados, una vez llenos de cruel entretenimiento, ahora brillaron con algo que Elías reconoció: cálculo. Los engranajes en la mente del caudillo estaban girando. Bien. Déjalo pensar. Deja que se pregunte. El guerrero Xarrak derrotado se burló e intentó empujarse hacia arriba. Elías reaccionó instantáneamente, un paso hacia adelante, cayendo bajo y golpeando su rodilla en la mandíbula del guerrero con la fuerza suficiente para enviar a la bestia chocando de nuevo a la arena. La multitud se estremeció. Elías ni siquiera miró a su oponente. En cambio, volvió la mirada a Cazor y dio un paso lento y deliberado hacia adelante. Te hice una pregunta, jefe, dijo Elías, su voz tranquila pero agitada con desafío. Se limpió la sangre de los labios, manchando rojo a través de sus nudillos. ¿Por qué crees que no te temo? La maca de Cazor se enrolló en una gruñuela. ¿Te crees invencible? Su voz profunda se llevó a través de la arena, los últimos restos de diversión encajados con irritación. Una sola victoria no cambia lo que eres, humano. Estás superado en número. Calla. Una orden de mí, y estás muerto. Los guerreros arriba rugieron de acuerdo, sus instintos depredadores arañando por la dominación. La ilusión de superioridad se había agitado momentáneamente, pero Cazor tenía razón sobre una cosa: Elías todavía estaba rodeada. Sigo solo. Y sin embargo, sonrió. ¿Crees que no me han superado en número antes? Elías preguntó, su voz firme. Se hizo gesto en la arena. Cada especie que has conquistado, cada presa que has matado, ¿cuántas de ellas lucharon como yo lo hice? Silencio. Elías inclinó la cabeza, observando a Cazor de cerca. ¿Ninguno? Dejó que la pregunta se mantuviera. Dejó que la implicación se calmara profundamente. Entonces quizás deberías preguntarte algo, jefe. Sus ojos se fijaron en los de los caudillos. Si un humano puede hacer esto, ¿qué crees que sucede cuando nos peleas a todos? Las garras de Cazor se rascaron contra la piedra de su trono. Los músculos en sus brazos gruesos y escamosos tensos, pero no se lanzó. Aún no. Estaba escuchando. Y el resto del Xarrak también lo eran. El silencio ya no era solo por el Sok. Fue el silencio de un depredador reconociendo, demasiado tarde, que había subestimado a su presa. Elías había sentido esto antes, en el campo. Ese breve momento en que un enemigo humano o de otro modo se dio cuenta de que habían entrado en una trampa. El Xarrak esperaba una ejecución rápida y sangrienta. En cambio, se les había dado algo que no sabían procesar. Una pelea. Cazor finalmente se levantó a su altura llena y tormentosa. Su cola le azotó, sus hombros anchos lanzando sombras jactas debajo de las lunas. Usted dice ser un depredador, él rumorea, voz lenta y deliberada. Pero aún estás aquí, en mi arena, por mi voluntad. Sigues siendo uno, contra muchos. ¿Qué esperas ganar? Elías exhaló lentamente. Podía sentir su pulso, firme y fuerte. Este fue el momento. El punto de pivote. El Xarrak creía en una cosa sobre todo: la dominación. Y la dominación no era solo sobre la fuerza, sino sobre la percepción. Elías no podía dominarlos, pero no lo necesitaba. Todo lo que tenía que hacer era inclinar el equilibrio. Daba otro paso hacia adelante. ¿Crees que esto es sobre mí? Elías preguntó, sacudiendo la cabeza. Ya has perdido. Simplemente no lo sabes todavía. Cazorro desnudó sus colmillos. Estás delirando. ¿Lo soy? Elías miró a los guerreros que forjan la arena, sus ojos dorados se estremecían entre él y su jefe. Les dijiste que era débil.
que moriría gritando en este pozo. Se dirigió al guerrero inconsciente a sus pies. Y aún así, todavía estoy aquí. Volvió a Cazor, su voz bajando lo suficiente para obligar al señor de la guerra a inclinarse. Cometiste un error, jefe. Su sonrisa volvió. Dejaste que me vieran. Por un segundo, la expresión de Cazor cambió. Fue ligero, pero Elías lo atrapó. Realización. Los Xarrak estaban mirando. Todos ellos. Y en su mundo, la percepción era realidad. El humano se había enfrentado a uno de los suyos y había ganado. Y ahora, parado en medio de la arena, sangrienta pero sin rotura, Elías ya no era solo una presa débil y capturada. Era otra cosa. Un rival. La cola de Cazor se volvió a estremecer, el único signo exterior de su agitación. Podía sentir el cambio en el aire, como Elías pudo. Si el señor de la guerra ordenó la muerte de Elías ahora, ¿qué diría eso? ¿Qué le temía? ¿Que el humano era demasiado peligroso para salir vivo? Pero si deja vivir a Elías. Duda. Se estaba extendiendo por la multitud, deslizándose por las mentes de cada guerrero presente. Elías dio un paso más hacia adelante. No necesito ganar hoy, jefe, dijo, calma de voz, casi divertido. Solo necesito hacerte dudar. Dejó que se hundiera. Luego inclinó su cabeza, una imitación deliberada de los propios gestos depredadores de Xarrak. Y sonrió. Por primera vez en la historia de Xarrak, un depredador vaciló ante su presa. Y Elías Carter sabía que acababa de ganar su primera batalla real. El silencio en la arena se estiró, pesado y antinatural. Elías Carter se mantuvo firme, su mirada se quedó cerrada en la casa del jefe Cazor, negándose a mirar hacia otro lado. A su alrededor, los guerreros Xarrak reunidos permanecieron congelados, sus rostros reptilianos traicionando algo que su especie nunca había experimentado antes. Dudando. Duda. Era pequeño, pero estaba allí, una grieta en la fundación de su creencia de que los humanos no eran más que presa. Y Cazor lo sabía. Los ojos dorados del jefe se quemaron con algo que Elías reconoció, no solo ira, sino cálculo. El señor de la guerra estaba tratando de decidir su siguiente movimiento. Si ordenara matar a Elías, demostraría que el humano era peligroso, pero también confirmaría que Cazor mismo había dudado. Que el gran señor de la guerra de Xarrak se había visto obligado a reaccionar en lugar de controlar. Así funcionó el poder en cualquier especie. Incluso aquí. Elías sonrió, inclinando la cabeza un poco. Podía sentir el cambio que estaba ocurriendo, y no estaba a punto de dejar que el momento se escape. ¿Lo sientes ahora, no? Dijo, su voz firme a pesar de los golpes en su pecho. Ese pequeño susurro en la parte trasera de tu mente. Esa pequeña y molesta duda. Daba un paso lento hacia adelante, ojos barriendo a través de los guerreros observadores. Lo veo en sus rostros. Se están preguntando, solo por un segundo, ¿y si no es presa? Las garras de Cazor cavaron en la piedra de su trono. Suficiente. Su voz era baja, peligrosa. Una orden. Pero Elías no se detuvo. ¿Ves? Ese es el problema de estar en la cima por demasiado tiempo. Continuó, caminando ligeramente, asegurándose de mantener sus movimientos deliberados controlados. Empiezas a creer tu propia leyenda. Crees que eres el ápice de todo. El depredador perfecto. ¿Pero cazadores de verdad? Dejó que su sonrisa se ampliara. Los cazadores reales no hacen suposiciones. Los guerreros Xarrak estaban escuchando. Algunos de ellos se llenaron, gruñidos en la garganta, pero otros estaban mirando. Procesando. Elías había sido entrenada para combatir, para sobrevivir, pero lo más importante, había sido entrenado para leer a la gente. Para saber cuando un enemigo estaba fallando. Y ahora mismo, Cazor estaba tratando muy duro de mantener el control de algo que estaba resbalando a través de sus garras. Así que Elías se adelantó. ¿Crees que los humanos son débiles porque no tenemos garras? Se flexionó los dedos. Porque no tenemos escalas, colmillos, o fuerza bruta. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. Pero dígame, jefe, ¿se ha preguntado alguna vez por qué hemos sobrevivido de todos modos? La mandíbula de Cazor se ajustó. Elías seguía adelante. No nacimos en la cima, dijo, bajando la voz lo suficiente para hacer que el público se incline. Subimos allí. No éramos las especies más fuertes de nuestro planeta, no por mucho tiempo, pero la fuerza no hace un depredador. Sus ojos se oscurecieron. El hambre sí. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuerte.
Cazor finalmente se movió. Se acercó al borde de la plataforma, su pesada cola arrastrándose detrás de él, sus músculos tensos. ¿Crees que eres peligroso, humano? Su voz era un gruñido bajo y gutural. Están solos. Sin armas. Sin empaquetar. Y sin embargo, se quedan aquí y me dicen que debo temerles. Elías exhaló lentamente. Su cuerpo dolió, sus músculos se quemaron, y su corazón aún estaba martillando de la lucha. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que importaba fue el momento. Dejó que el silencio se extendiera de nuevo. Luego, con movimientos lentos y deliberados, se arrodilló. No en sumisión. En demostración. Se agachó, sacando un puñado de arena carmesí, dejando que los granos se deslizaran entre sus dedos mientras se levantaba de nuevo. Su voz era más silenciosa ahora, pero de alguna manera más pesada. No necesito armas, dijo Elías. No necesito un paquete. Miró hacia arriba, encontró la mirada de Cazor con algo más agudo que el desafío. Algo antiguo. Solo necesito tiempo. Las palabras se establecieron sobre el terreno como una niebla, gruesa y sofocante. Porque lo sabían. Los Xarrak eran cazadores de pacientes, sí, pero ¿humanos? Los humanos habían tomado paciencia y la convirtieron en algo aterrador. Un Xarrak podría perseguir un asesinato durante horas. Quizás días. ¿Pero humanos? Los humanos hicieron guerras durante siglos. La expresión de Cazor era ilegible. Estaba pensando, Elías lo sabía. Corriendo por cada escenario en su mente, tratando de reconciliar lo que acababa de presenciar con lo que siempre había creído. Y esa fue la verdadera batalla. Elías ya había ganado la pelea física. ¿Pero esto? Esto era más grande. Había obligado a un depredador a interrogarse. La cola de Cazor se estrelló una, 2 veces. El silencio se extendió. Y luego, con un movimiento agudo, se volvió hacia sus guerreros. Llévenselo, ordenó el jefe. Elías tensó cuando 2 grandes guardias Xarrak se movieron hacia él, pero no se resistió. Esto no fue inesperado. Cazor no iba a matarlo, todavía no. Porque ahora, Elías no era solo un prisionero. Era un problema. Y si había algo que los humanos eran muy, muy buenos en, se estaba convirtiendo en un problema que nadie sabía resolver. Cuando los guardias agarraron sus brazos y comenzaron a llevarlo hacia la salida, Elías se permitió a sí mismo una última mirada hacia Cazor. El señor de la guerra lo estaba vigilando. No como presa, pero como una amenaza. Y eso, Elías pensó, era exactamente lo que quería. La mordedura fría de las restricciones cavó en las muñecas de Elías Carter mientras los guardias Xarrak lo arrastraron a través de la fortaleza de la guerra. Todavía estaba cubierto de sangre, algo suyo, la mayoría no. El profundo dolor de los músculos le recordaba cada huelga que había tomado en la arena. Pero a pesar de los moretones, a pesar de que ahora era un prisionero otra vez, Elías sonrió. Porque había ganado algo mucho más valioso que la libertad. Los había hecho dudar. Los pasillos de la fortaleza de Xarrak eran vastos, cortados de piedra negra y reforzados con los huesos de especies conquistadas. Fuegos ardidos en masivos brasileros, lanzando sombras parpadeantes contra las paredes torrenciales. Los guerreros Xarrak alinearon los pasillos, sus miradas reptilianas se fijaron en él mientras pasaba. Algunos estornudados. Otros se burlaron. Pero unos pocos solo observaron. Elías se aferró a eso. Los guardias lo metieron en una cámara iluminada y aseguraron sus ataduras a la pared. Las esposas de metal pesado cerradas con un golpe aburrido, manteniendo los brazos sobre su cabeza. El aire olía a hierro y piedra húmeda, un claro recordatorio de que no era solo una celda de retención, sino una jaula. Una jaula de depredador. La puerta se abrió de nuevo y Cazor entró. El jefe se movió con la lenta y deliberada marcha de un cazador experimentado. Sus ojos dorados brillaban en la luz oscura mientras se detuvo a pocos pasos de distancia. A diferencia de antes, no miró a Elías con diversión. No, esta vez, había algo más en su mirada. Escrutinio. Elías sonrió a pesar del dolor en sus costillas. Si esta es tu idea de hospitalidad, debo decir que he tenido peores. Cazor no reaccionó. Simplemente estudió a Elías por un largo momento antes de hablar. Deberías estar muerto. Elías inclinó su cabeza. Tuviste tu oportunidad. Un gruñido bajo rumor del pecho del caudillo. Todavía lo hago. Elías se encogió tanto como sus restricciones permitieron. Entonces, ¿qué te detiene? Silencio. Y ahí estaba. La duda.
Elías había pasado toda su vida leyendo gente, comandantes, enemigos, diplomáticos. El Xarrak era diferente, pero en el núcleo, todos los seres vivos seguían ciertos instintos. Casor creía que los humanos eran presas, pero ahora no estaba tan seguro. Y esa duda era una semilla que Elías pretendía regar. «Tienes miedo», dijo Elías, manteniendo su voz medida. «No de mí, exactamente, sino de lo que represento». La mandíbula de Casor se ajustó. «No representan nada. Eres un humano». Elías se ríe. «¿Lo soy?» Se inclinó hacia adelante tanto como lo permitieran las restricciones. ¿O soy prueba de que todo lo que has creído sobre mi especie está mal? Los ojos dorados del señor de la guerra parpadearon. «Te tengo». Elías siguió adelante. «Dime, jefe, ¿cuántas especies han luchado en esa arena? ¿Cuántas de tus presas se negaron a arrodillarse?» Las fosas nasales de Casor se encendieron, pero no respondió. «Ninguno», dijo Elías por él. «Has pasado tanto tiempo en la cima que has dejado de cuestionar lo que está debajo de ti. Ese es el verdadero error». Le inclinó la cabeza, volvió su sonrisa. «Nunca nos viste venir». El aire entre ellos estaba pesado con tensión no hablada. Entonces Casor hizo algo que Elías no esperaba. Se rió. Era un sonido profundo y gutural, carente de diversión real, pero tampoco era burla. «Eres atrevido, humano», dijo Casor, su voz más tranquila ahora, considerada. «Quizás incluso peligroso, pero malinterpretas algo». Se acercó, mirando sobre Elías, sus garras flexionando a sus lados. «No te temo», dijo el jefe. «Respeto la caza». La sonrisa de Elías se desvaneció por un segundo. «He visto bestias adaptarse», continuó Casor. «He visto a los depredadores crecer más fuerte con cada desafío. Reconozco ese instinto en ti». Su cola se puso detrás de él. «Y por eso no te mato». Elías estrelló los ojos. «¿Entonces qué planeas hacer conmigo?» Casor se inclinó, su voz cayendo a un susurro bajo y peligroso. «Voy a estudiarte». Elías se endureció. La sonrisa de Casor fue aguda. «Tu mente. Tus instintos. Tu hambre». Se dirigió a los atados. «Eres presa que muerde y yo sabré por qué». Sus ojos dorados brillaban con algo que a Elías no le gustaba. «Porque si un humano puede hacer lo que hiciste, debo saber cuántos más esperan en la oscuridad». El señor de la guerra se retiró, volviendo hacia la puerta. «¿Y si realmente eres el mejor depredador?». Miró sobre su hombro. «Entonces encontrarás una manera de escapar». La puerta se cerró, dejando a Elías sola en la cámara oscura. Su aliento vino lento y constante, su mente ya funciona. El señor de la guerra lo había subestimado una vez. No volvería a cometer ese error. Pero eso estuvo bien. Porque ahora, el juego había cambiado. Elías ya no estaba luchando para sobrevivir. Estaba cazando de nuevo. Elías Carter se sentó en la cámara iluminada, sus muñecas crudas por la picadura fría de las restricciones. El aire olía a piedra húmeda y metal, pero debajo de eso, había algo más sutil. El olor de la duda. Casor pensó que había ganado. Creía que tenía a Elías contenida, controlada. Pero ese era el problema de tratar con los humanos. Nunca nos quedamos en jaulas por mucho tiempo. Elías exhaló lentamente, forzando su latido a la estabilidad. Antes había estado en situaciones peores. Misiones de operaciones negras se fueron de lado. Cautiverio detrás de las líneas enemigas. Cada vez, hacía lo que los humanos hacían mejor. Se adaptaba. Él cazó de nuevo. Un ruido bajo y rectificante se hizo eco a través de la cámara. La puerta se abrió y una nueva figura entró. No fue Casor. Este Xarrak era más pequeño que los otros, pero aún formidable, cicatrizada y delgada, con ojos ámbares perforantes que brillaban con inteligencia. No llevaba armadura pesada, solo un simple arnés de combate y un cinturón alienígena que Elías no reconoció. Un científico. Interesante. Se acercó lentamente, mirando con agudeza mientras lo estudiaba. Luego, con una película de sus garras, se hizo cargo a los guardias de afuera. Las restricciones se abrieron con un silbido afilado, y Elías apenas se agarró mientras se arrodillaba. Se flexionó los dedos, frotando las muñecas. Finalmente, murmuró, empezando a sentirse como un verdadero invitado. El científico inclinó su cabeza. «Hablas con audacia por una criatura en tu posición». Elías sonrió, estirando los brazos. «Es algo humano». Su mirada parpadea con algo ilegible. Se acercó,
escaneando con uno de sus dispositivos. Un zumbido bajo llenó la cámara como símbolos parpadeaban en la pantalla. Eres extraño, dijo ella, más para ella que para él. Lo entiendo mucho. Ella lo estudió un momento más, y luego hizo clic en su dispositivo apagado. Casor cree que eres una anomalía táctica, dijo. Una aberración entre vuestra especie. Una mutación de presa que se convirtió en un depredador. Elías se ríe, sacudiendo la cabeza. ¿Ves? Ahí es donde ustedes siguen entendiéndolo mal. Miró hacia arriba, conociendo su mirada. ¿Crees que soy diferente? Sonrió, lento y deliberado. No lo soy. Su expresión no cambió, pero sus garras se pusieron un poco en movimiento. Peleas como un depredador, dijo. Pero sin las armas de un verdadero cazador. Elías levantó una ceja. ¿Es eso lo que piensa Casor? Que los humanos necesitan garras para ser peligrosas. No contestó. Elías dio un paso lento hacia adelante. Ella no se retrocedió, pero vio el ligero cambio en su posición. El instinto de aliento de alguien solía controlar una situación pero de repente inseguro. Casor tiene razón en una cosa, continuó Elías. Soy peligroso. Se inclinó la cabeza. Pero no porque sea especial. Su sonrisa se desvaneció. Soy peligroso porque soy humano. El silencio se extendió entre ellos. Luego hizo algo inesperado. Desactiva el dron de seguridad en la esquina de la cámara. Los ojos de Elías se estrecharon. Eso es nuevo. Exhaló por la nariz, como si pesara algo pesado. Hay quienes entre nosotros que están empezando a preguntar, admitió. La forma en que luchas. La forma en que piensas. No coincide con la presa que hemos conocido. Elías sonrió. Les tomó mucho tiempo. Su mirada afilada. No confundas curiosidad por debilidad. No soñarías con ella. Ella lo estudió por un largo momento. Hablas de tu pueblo como si fueran como tú. Inquebrantable. La expresión de Elías se oscureció. Lo son. Ella lo consideró. Luego, en un tono lento y medido, preguntó, si esto es verdad, entonces ¿qué crees que sucede cuando Casor pone sus miras en tu mundo? La sonrisa de Elías desapareció. Su mandíbula se apretaba, sus hombros se apretaban. Por primera vez, el científico vio algo en el que no esperaba. No miedo. Ray. El tipo de rabia que solo un humano podría tener cuando algo que amaban estaba amenazado. Elías exhaló lentamente, forzándose a mantenerse calmado. ¿Si Casor viene a la Tierra? Se encontró con su mirada, y por primera vez, su voz era completamente seria. No será el cazador. Se acercó, hasta que apenas había espacio entre ellos. Será el cazado. El científico se quedó quieto, pero vio algo parpadear detrás de sus ojos. Duda. No duda en él, sino duda en sus propias creencias. Ella retrocedió, su expresión ilegible. Veremos, humano. Con eso, giró y se fue, la puerta sellando detrás de ella. Elías estaba sola otra vez. Pero ya no estaba esperando. Porque ahora, había grietas formando en la certeza del Xarrak. ¿Y grietas? Las grietas podrían ampliarse. Elías se sentó contra la pared de piedra fría, flexionando los dedos mientras empezaba a correr por cada escenario de escape que se le ocurrió. Casor pensó que estaba estudiando un animal peligroso. Pero no se dio cuenta de que la puerta de la jaula ya había empezado a abrirse. En el momento en que la puerta se selló detrás del científico Xarrak, la mente de Elías Carter se fue a la superficie. Su cuerpo dolió, sus muñecas estaban crudas, y técnicamente era un prisionero. Pero nada de eso importaba más. Porque ahora, tenía exactamente lo que necesitaba. Duda. Él tampoco les dio. En cambio, los dejó arrastrarlo a sus pies y arrastrarlo a través de la fortaleza una vez más. Esta vez, no lo llevaron de vuelta a su celda. Lo llevaron a Casor. El señor de la guerra se paró en una plataforma elevada, sus ojos dorados brillando bajo la luz de la antorcha parpadeante. Detrás de él, el mapa de guerra masivo mostraba sus conquistas planeadas, brillando rojo con proyecciones de invasiones. Uno de ellos era la Tierra. Elías exhaló lentamente. No sucederá. Casor dio un paso adelante. Hablaste con audacia antes, dijo, su voz un gruñido bajo y medido. Ahora responderás una pregunta final. Elías levantó una ceja pero no dijo nada. Las garras de Casor se flexibilizaron. Te he estudiado. Te he observado. Desafías el orden natural, pero incluso ahora, estás obligado. Débil. Atrapado.
La cabeza del caudillo se inclinaba ligeramente. Entonces dime, humano, ¿por qué no temes? Elías sonrió. Pero esta vez, no era la sonrisa engreída que había usado antes. Esta sonrisa era algo diferente. Algo más viejo. Algo peligroso. Porque no entiendes a qué te enfrentas. La expresión de Cásor se oscureció. Elías dio un paso lento hacia adelante. Los guardias tensaron, pero Cásor sostuvo una mano garrada, deteniéndolos. Elías se encontró con la mirada del Señor de la Guerra. ¿Crees que soy especial, que soy una anomalía, pero te lo dije antes, no lo soy? Su voz bajó, y en ella no había ningún valor. No hay arrogancia. Solo la simple e inquebrantable verdad. Hay miles de millones como yo. Silencio. Los guerreros Xarrak cambiaron. La científica de antes estaba en la multitud, su expresión ilegible. Elías seguía adelante. Miras la tierra y ves presa. Se asintió hacia el mapa de guerra. ¿Crees que somos débiles porque no tenemos garras, escalas o fuerza bruta? Sus ojos se estrecharon. Pero tenemos algo peor. Daba otro paso hacia adelante, y esta vez, el propio Cásor se ríe. No paramos, dijo Elías. No nos rompemos. No tememos las cosas que deberíamos. Su voz cayó a un susurro. Les hacemos temer. El aire en la cámara se sentía más pesado. Elías dejó que las palabras se calmaran, luego se rió, una risa baja y tranquila que hizo que los guerreros Xarrak cambiaran de manera incómoda. ¿Quieres conquistar la tierra? Bien. Sus ojos brillaron. Pero mejor que estés listo para lo que suceda después. Daba un último paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. Porque en el momento en que nos ataques, nunca dejaremos de cazarte. Las palabras no eran un jaleo. No eran una amenaza. Eran una promesa. La respuesta de Xarrak por primera vez, Cásor dudaba. Elías lo vio. Lo sentí. El señor de la guerra había pasado toda su vida como el depredador de su especie. Había luchado, conquistado y gobernado sin duda. Pero ahora, pararse ante él era algo que no entendía. Algo que no podía controlar. Elías no necesitaba armas. No necesitaba armadura. Él era el arma. La mandíbula de Cásor se ajustó. Se dirigió a los guerreros Xarrak reunidos. Y por primera vez, no declaró asesinato. Declaró un retiro. Elías oyó las palabras pero no reaccionó. Simplemente se quedó ahí, observando, como el señor de la guerra dio la orden de detener la invasión de la tierra. No porque le temiera a un humano, pero porque finalmente había empezado a entender. Los humanos no eran presas. Éramos el peor tipo de depredadores. De los que seguían viniendo. El tipo que convirtió guerras en cacerías. ¿Y Cásor? Se había dado cuenta de que podría ser el siguiente. El fin.